Buenas, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos a esta parte que va a ser la editorial, este pequeño espacio para continuar con la catarsis, pero también para poder dejar algún mensaje y replantear algunos de los temas que vamos eligiendo como importantes de la semana. Así que muchas gracias. Claramente, esta semana vamos a estar reflexionando, voy a dejarle un pensamiento sobre lo que tiene que ver con lo que fue el Día del Trabajador, ¿no? Vinculado a, obviamente, lo que estuvo pasando en la Cámara de Diputados y esa realidad que nos toca vivir hoy como argentinos. La verdad que obviamente me parece que tiene que ser un espacio y un día no solo para reivindicar, para celebrar a todos aquellos que obviamente se levantan desde súper temprano para hacer que la Argentina funcione, para hacer que la vida de todos nosotros sea un poco más fácil, que todo esté en el lugar que tiene que estar. Así que atrás de cada cosa y de cada situación que vivimos cotidianamente tenemos que tener en claro que hay un trabajador y que cada uno de nosotros en este sistema al mismo tiempo es un trabajador. Así que obviamente que es súper importante ese 1 de mayo, desde la época de Irigoyen, que se instauró, que se tiene que tener en cuenta para rememorar. Pero al mismo tiempo no podemos alienarnos de esa situación, celebrarlos, pensar en todos esos derechos y conquistas que se dieron a lo largo de todos estos años, sin hacer una reflexión y pensar en el mundo en el que estamos viviendo, ¿no? Y un poco en todo lo que pasó en la Cámara de Diputados el otro día y la sanción de la ley de bases. Pero me parece que ahí tenemos que dividirlo un poquito el tema. Primero, hay una cosa que no podemos negar, que es la realidad que tiene que ver con la transformación del mundo del trabajo, ¿no? Pensar que la Argentina y el mundo venía de una producción fabril, vinculada a la producción de bienes, vinculada a la mano de obra muy, muy importante, con el Fordismo, con la cadena de montaje, y que obviamente va mirando algo que tiene que ver mucho más con la producción de servicios, con la utilización de la tecnología, con esta inteligencia artificial que se va inmiscuyendo en nuestras vidas y que por ahí podemos algún día profundizar un poquito más, pero que tiene que ver con un mundo del trabajo completamente diferente y que tiene otras características. Entonces, en ese marco, las legislaciones que nosotros teníamos y que fuimos construyendo durante el siglo pasado, ¿son las mejores que podemos tener para el siglo que viene, para pensar este trabajo hacia adelante? Seguramente que no. Seguramente que hay mucho que cambiar, seguramente que hay mucho que hacer de otra manera y otras cuestiones que tenemos, pero nunca puede ser perdiendo derechos. Nunca puede ser teniendo menos de lo que teníamos antes. Con lo cual me parece que el cambio y esta discusión no nos tiene que dar temor ni nos tiene que dar vértigo, pero sí tiene que ser siempre en pos de defender los logros y la colectivización que se había logrado en estas generaciones pasadas. Entonces, en ese marco, nos lleva a discutir un poco en cómo se tienen que dar estas transformaciones, ¿no? Tiene que ver simplemente con achicar el periodo de prueba y entonces en vez de que uno tenga un periodo de prueba de 3 meses, pase a ser de 6 o la posibilidad de que sea de un año. Tiene que ver con que aquellos que dan trabajo no tengan más que pagar por haber tenido personas en negro y por no haber cumplido con la ley o por no dignificar ese trabajo. Tiene que ver con que las grandes corporaciones no paguen más o se disminuya el impuesto a los bienes personales mientras que los trabajadores volvamos a pagar el impuesto a las ganancias. ¿Es esa la libertad que estamos buscando, que pretendemos que nuestros jóvenes en el futuro tengan en el mundo del trabajo? Me parece que es esa la interrogante y la discusión profunda que se tiene que dar. El 50% de los trabajadores argentinos están en negro hoy en día. Con lo cual, también es real que no cuentan con los derechos que por ahí muchos dicen y que fueron defendiendo a lo largo de todos estos años. Pero que haya una mitad de esos trabajadores que no cuentan con el efectivo derecho, no significa que se lo tengamos que sacar a la otra mitad.
Debemos empezar a pensar cuáles son las políticas que nos van a permitir que el 100% de los trabajadores cuenten con estas herramientas. Y obviamente que esa discusión se hace muy difícil cuando no hay honestidad en el debate, cuando la política no está a la altura de las circunstancias, cuando hay una permanente búsqueda de arreglos y donde también me parece que hay algo no menor, se trata de igualar términos que no tienen nada que ver. Se trata de pensar que lo colectivo tiene que ver con lo corporativo. Y no es así. En el caso del mundo del trabajo es necesario que las discusiones sean colectivas, que uno pueda ir a dar diferentes debates de forma colectiva, porque obviamente la simetría de poder entre el dueño de la empresa, entre el que te da trabajo y vos, es mucha. Entonces necesitas ese colectivo que te acompañe, que marque reglas, que marque cuál es el horizonte. Pero es distinto a lo corporativo, es distinto a tener esa idea de la necesaria sindicalización, porque es colectiva, a que el sindicato defienda los intereses propios del sindicato y no de los trabajadores. Ahí es donde empieza a aparecer lo cooperativo. Entonces, me parece que es fundamental también no solamente pedir que todos los derechos consagrados no se tiren para atrás, sino que pensemos en los derechos futuros. Y para eso juegan un rol fundamental. La política, que vimos que claramente el otro día no estuvo a la altura de las circunstancias, que se dieron discursos muy rimbombantes, pero que en definitiva se sancionó estas cosas que estábamos diciendo y que vinculan una problemática social. Pero también hay un actor clave que tiene que ver con los gremios, que hicieron una marcha ahí que no quedó claro en el día de ayer, que leyeron un comunicado, pero que obviamente no solo hay una cuestión de lo que se discutió, sino también está, y se pone claramente en tela de juicio, lo que no se discutió. Entonces, se agrandó el periodo de prueba, se sacaron las multas para las patronales, se avanzó sobre derechos futuros para los trabajadores, pero no se discutió nada que tenga que ver con la construcción política de los sindicatos. Entonces, también lo tenemos que decir a modo de reflexión, que es difícil poder garantizar y pensar un futuro con mayores y mejores derechos si los encargados de defender esos mismos derechos están cuestionados, no tienen legitimidad social, no hablan de transparencia, no hablan de democratización. Me parece que es el momento también para que ese rol fundamental que tienen en la sociedad los sindicatos esté también atravesado por esta necesidad de transparencia, necesidad de mejor gestión, necesidad de legitimación, y que puedan terminar con esta lógica de que las mismas personas son las que conducen esas instituciones hace más de 40 años. Que son esas mismas personas las que en los 90 también permitieron que se le saquen derecho a los trabajadores. Entonces, no queremos vivir una vez más un acuerdo entre las corporaciones para garantizar sus obras sociales, para garantizar sus cajas, y la política que para hacer el ajuste se lleva puesta a la gente, que para hacer el ajuste se lleva puesta a la clase media y a la clase trabajadora. Entonces, tenemos que usar estos espacios justamente para poder reflexionar, para entender que la sociedad tiene que estar a la altura de las circunstancias, que los diputados, los senadores y el Poder Ejecutivo tienen que entender que vendiendo las joyas de la corona y que entregando lo poco que le queda al pueblo, no está terminando con la corporación ni de la casta sindical, ni de la casta política, ni de la casta empresarial. Lo único que estamos viviendo es que hay una Argentina que está cada vez entregando más sus derechos. Entonces me parece fundamental que este 1 de mayo y en esta idea de reivindicación de a todos aquellos que trabajan y llevan adelante este país, podamos dar discusiones serias y a la altura de las circunstancias del mundo que necesita. Así que es una reflexión que podemos plantear desde esta idea de no hay plata. Puede que tengamos menos plata que en otros momentos o puede que no tengamos la plata necesaria, pero tenemos que garantizar que haya derechos
y tenemos que poder garantizar que la sociedad argentina se siga construyendo de forma colectiva y buscando un futuro mejor. Así que nada, estas pueden ser nuestras palabras finales. Espero que nos sigamos encontrando y que podamos seguir pensando y reflexionando juntos. Así que para eso son estos espacios de participación. Muchas gracias.